En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo después de Pascua. Y el Evangelio de hoy está en consonancia con los dos evangelios del domingo tercero y cuarto. Pero antes me veo forzado a hacer una aclaración porque es indignante que el padre Conte, prior del priorato aquí en Bogotá, quiera ir por la vía mala con la crítica y la estupidez, en vez de quedarse tranquilito y pasar sin problemas. Y yo no me metería con él. Pero no puede ser que yo me vaya y diga que no va a aceptar a los fieles que apoyan a los sacerdotes que se han ido. Y que no son sedevacantistas y que eso es un pecado. Y que se es incongruente y lógico. Pero ¿quién, burro animal, es más incongruente y lógico que tú y la fraternidad de hoy? La incongruencia total y doctrinal. Además, la fraternidad no es la iglesia. Ojo, yo sigo siendo sacerdote de la iglesia y me echaron por su incongruencia, porque los ponía contra la espada contra la pared. ¿Cómo van a pensar que el sedevacantismo es pecado? Entonces Monseñor Lefebvre pecó, porque dijo muy claramente que cada fiel se podía tomar y pensar y determinar en conciencia ante la herejía y la apostasía que viene de Roma apóstata, y de la cual ellos mismos se vanagloriaban de ser excomulgados también a petición propia, como lo fue Monseñor Lefebvre de Castromayer y los 4 obispos consagrados. Entonces, ¿de qué estupidez habla el padre Conte? Y que deje de ser capillista, porque él no es dueño de los fieles, es un miserable servidor como lo soy yo. Y si no quiere problemas, que se calle la boca. Pero si quiere hablar de sedevacantismo y de si es pecado o no, o si hay incongruencia, que se mire bien él. Que no le tire la piedra al vecino cuando tiene su casa hecha de vidrio o de cristal, como quiera. Y esto me va a obligar a hablarle al Padre Superior a ver cuál es la carajada, perdónenme. Porque si esto viene por vía oficial, de arriba, pues nos vamos a enfrentar, porque ya es hora también. Porque la fraternidad está desviada, creyendo que tiene que ser certificada como católico con un papa hereje y que además es un usurpador. Y ningún católico puede seguir a un papa hereje. Porque como dice San Roberto Belarmino, además deja de ser papa porque no puede ser cabeza quien no es miembro. Y la herejía, el cisma o la apostasía o las 3 juntas, que las tiene todas, lo desligan del cargo, aunque siga pontificando. Y la gente imbécil crea que el único dogma para ser católico es decir es el Papa. Pues no, es la fe profesada, no en decir si es o no Papa. Porque hasta ha habido santos que se han confundido en esto y no dejaron de ser santos, como San Vicente Ferrer, por ejemplo, que apoyaba a Pedro de Luna. Pero ¿cómo va a decir que es pecado? Cuando toda la teología hasta la Edad Media admitía
la defección del Papa por herejía, y que vino con Pigui, un francés, y después que retoma otro Bruix, o no, Pigui no era francés, era holandés, pero cortesano del Papa Adriano VI, creo, o cuarto, no sé, busquen. Y después Bruix, francés, vino también a insistir en lo mismo. Pero nadie dijo que era pecado. Esta es una monja bigotuda. Y además es un liberal que me saca de quicio, porque siempre lo fue. Y ahora lo está demostrando con su capillismo imbécil. Y me tiene a 200 metros y me quiere de enemigo, pues que se aguante. Cuando yo he querido llevar bien las cosas con él, porque yo no me peleo con los soldados, con el general, el que manda, porque esto lo que hacen es obedecer. Pero si quiere guerra la va a tener, y el superior me va a tener que contestar, Paglariano, a ver qué me va a decir, y a ver cómo va a quedar, ya le advierto. O me responde con categoría teológica y doctrinal, o lo reviento como un sapo podrido, así de claro, ¿eh? No me voy a andar con cuentos. En estos últimos tiempos apocalípticos, y corto aquí porque cojo el evangelio apocalíptico también. Me voy al Padre porque salí del Padre y ahora me vuelvo al Padre. Ahora sí que hablas claro y no en enigma, que está mal traducido, en parábolas, en proverbios, que son las palabras, que es una manera de comparativa, de similitud indirecta de una realidad que es difícil de absorber o digerir, y por eso nuestro Señor hablaba en parábolas, pero les decía que también algún día ya no le hablaría más en parábolas, y aquí ya le entendieron, pero no le habían entendido antes. Es el mismo capítulo 16 que lo trata el domingo tercero, el domingo cuarto y el domingo quinto. Pero claro, el del tercero es la primera parte del capítulo, el del segundo, perdón, no es la primera parte del capítulo, sino el segundo, y este que es la continuación del primero, pues están trastocados, pero poco importa, pero es el mismo capítulo, pero no puesto uno detrás del otro, sino que tiene el que estaría, por ejemplo, en el medio, si lo dividimos en tres, está de primero, y después viene el que está de primero, perdón, bueno, ya me enredé yo, de todos modos, están invertidos en cuanto a la numeración de los versículos, pero poco importa, es el mismo tema. 3 domingos, un poco de tiempo y me veréis, un poco más de tiempo y no me volveréis a ver. Y los apóstoles no entendían. Los apóstoles no entendían todas de primera. Y cuando no entendían era porque había una dificultad. Y aquí la dificultad es apocalíptica. Porque San Agustín fue el único, o prácticamente el único, por lo menos entre los más famosos e inteligentes de los santos y padres de la Iglesia, el que interpreta exactamente a qué se refería. Un poco de tiempo me veréis y otro tiempo no me veréis, porque claro, después de la resurrección y pasados los 50 días
los 40 días de la resurrección, se iba al Padre. Y ahora les revela que hay que pedir en su nombre, porque si no, no obtendremos. El Padre da en el nombre de Jesús. Y no dice, y dice hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué? Porque no han pedido en el nombre de Él, como Salvador. Y por ende también mediador. El camino para ir al Padre. ¿Por qué? Porque Él sale del Padre y vuelve del Padre. Y sale por la procesión eterna de la segunda persona que se origina del Padre. Y vuelve al Padre como hombre que se encarnó. Y por eso entonces lo verán y no lo verán, pero lo volverán a ver en su segunda venida o parusía. Por eso es apocalíptico todo este tiempo, de ese poco de tiempo que me veréis y que no me volveréis a ver. Compila toda la historia de la iglesia, desde el Calvario hasta la parusía. Y esto no lo ha visto la exégesis común de la iglesia. Es más, y voy a decir algo que parecerá aberrante, pero más aberrante es que me lo calle. Y a ver quién me dice que no. Porque la exégesis normalmente ha estado desenfocada en la iglesia. Se ha ido por el lado místico, anagógico, espiritual, alegórico, moral, práctico, que está bien, pero no es el fondo, la enjundia, la doctrina, el esqueleto conceptual de la revelación divina. Entonces han estado por las vías laterales, no han ido por la vía central de la avenida, de la autopista, sino por la vía de servicio, la lateral, que la acompaña, pero no es lo mismo. Y eso ha pasado, y con los padres de la iglesia, con los santos. Y digo que está bien, pero por otro lado digo está muy mal, porque no han dado el hilo conductor doctrinal que le da unidad, principio, medio y fin a esa revelación que Dios nos quiere dar. Y no solamente la vida espiritual, mística, alegórica, la práctica moral, aunque todo ello es necesario, pero principalmente la revelación es un conjunto de verdades reveladas que nos muestran los misterios de Dios en sí mismo y todo lo que de allí se irradia y propaga. Por eso no ha entendido la exégesis hasta hoy, y hay que aclararlo y decirlo. Y si fuera sido así, ¿por qué no se ha predicado? ¿Por qué no se ha dado ese núcleo substancial, esencial, que le da unidad y sentido a toda la Escritura? Entonces, evidente que ha faltado. Y algunos lo dan, pero ya como una cuestión opinable de exégesis. Y no es una opinión, lamentablemente. ¿Y qué es lo que hace a la esencia?
de la revelación. El reino de Dios. Y el reino de Dios encarnado en Cristo. Y el reino de Cristo, el Dios encarnado, en esta y sobre esta tierra, como Rey del cosmos, del universo entero, como hombre. Y eso se ha escapado en la prédica, en la exégesis, como doctrina esencial. A cuento de que Satanás es llamado príncipe de este mundo, porque ha usurpado un principado. Y es más que príncipe. San Juan le dice príncipe para no decirle rey, pero mangonea como el rey. Yo soy el rey y hago siempre lo que quiero. Y vean si no hace lo que quiere Satanás. Entonces, de ese reino no se ha predicado. Y sin ese reino se desestructura todo el reino de Dios. Porque no es el reino de Dios en los cielos. Es el reino de Dios en los cielos y en la tierra. Y como hombre se origina en la tierra por la encarnación. Ya me puse a gritar y la garganta no da. ¿Para qué grito? Por indignación, por la estupidez, porque es indignante. Y a mí me indigna eso. Porque estos no son jueguitos. Aquí está en juego toda la estructura de la revelación y del ser católico. Y eso ha pasado por alto. Y la exégesis no lo ha sabido detectar. Es como si yo me voy a comer un bistec y hago como los franceses. Me fijo en la salsa. La salsa me la acompaña, pero es el bistec, no la salsita. Valga la comparación. Entonces nos quedamos sin la sustancia de la revelación. Y por eso en 3 domingos nos habla del mismo tema, aunque no nos enteramos como los apóstoles, pero después sí dijeron: ahora sí hablas claro, porque salí del Padre y vuelvo al Padre. En esto creemos que ha salido de Dios. ¿De qué Dios? De Dios Padre, porque Él es Dios también. Muchas veces dice Dios y es Dios Padre al que se refiere. Porque si no, parecería que nuestro Señor fuera un diosito, la niña bonita de Papá Dios. No, no es la niña bonita de Papá Dios, es el mismo Dios. Y ahí el tremendo misterio de la Santísima Trinidad, que procede del Padre como Hijo y el Padre lo engendra como tal. Así de claro. Pero no hablemos, porque de la Trinidad no predican los curitas. Y el Padre Conte creo que esto le planea. De taquito te va. Gol de chilena. Por si acaso te quedan dudas. Entonces, ahí está la cuestión.
Y no pediré al Padre que ruegue por vosotros. No hace falta, el Padre os ama, porque me habéis amado a mí. Ojo, el amor del Padre está condicionado en el amor al Hijo. Y el que no ama al Hijo, no ama al Padre. Y no se puede amar al Padre si yo no reconozco que el Hijo salió del Padre. De esa generación en la Santísima Trinidad, o de la Santísima Trinidad en la divinidad. Por eso no es cualquier Dios que se vale. Ese es el Dios trino y uno de la revelación, no el de los judíos ni el de los musulmanes. Aunque digan Alá, pero los católicos también, como mi familia, dice Alá. Además, Dios es bárbaro y pagano. Es Zeus, que se convirtió en Deus, Dios. Así que no critiquemos la terminología árabe, porque peor es la que tenemos en lengua latina. ¿Ah? Pero lo que interesa no es el término, sino el concepto. Pero por si acaso algún brutillo letrado, gramático, se las quiere dar. Cálmate, chico. Entonces, ese es el problema. No creer en Dios. Creer en el Dios de la revelación, que es muy distinto. Y es el Dios trino, y no el Dios que del Antiguo Testamento no era trino y en el Nuevo se pasa a trino. Imbéciles los teólogos y la gran mayoría que así lo dice. Lamentablemente, la distinción no es que de Dios uno pasa a Dios trino en el Nuevo. Siempre fue trino. Por eso Santo Tomás lo dice, que los padres, los mayores, los que tenían a cargo la enseñanza, tenían explícitamente el conocimiento de la Trinidad, y el pueblo creía implícitamente en la fe de esos profetas o de esos reyes como David, o como Moisés, o como Abraham. Hasta en eso se equivocan. Hasta en eso se equivocó el gran padre Castellani. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí no se trata de repetir, sino de masticar y asimilar. Y no predicar para quedar bien, o porque no le dé la cabeza, o no le da porque no ve el problema y no le da. Y por eso repite, así de claro. A mí me sobra un poquito y por eso no repito. Y todo lo cuestiono bajo la lupa de la fe, que eso es la teología. Y lo que no entiendo, claramente digo no entiendo. Yo no entender, punto. Pero no me pongo a decir idioteces con majestad de dogma, porque así es la mediocridad intelectual clerical, y sobre todo del superior mediocre de los que tanto sufrió y despotricó el benemérito padre Castellani, entre otros. Y por mediocres en la fraternidad me echaron a mí. Porque a ver qué teólogo tienen o tendrían que me lo presenten. A ver. Y nos ponemos en un tú a tú, en televisión o en YouTube o como quieran, para que la gente se entere de las verdades que no enseñan. Y les dan entonces, muy bonito, vida de santos, sí, pero dale la doctrina para que tengan la visión de por qué hay que imitarlos, y no como un loro. Así de claro. Entonces, no hace falta que pida al Padre
por vosotros, porque Él os ama, porque habéis creído en mí. Han creído en mi encarnación, que yo, hombre, soy Dios en persona, en la persona del Hijo, segunda de la Trinidad. Y eso es lo que especifica nuestra religión. La Trinidad y la encarnación, de la cual deriva todo otro dogma. Porque todo otro dogma está relacionado a estos dos. Entonces, porque salí del Padre, vine al mundo y ahora vuelvo al Padre. Ahora, sí que hablas claro. No dices enigmas, o mejor dicho, parábolas, comparaciones. Nos estás hablando directamente. Pero es que a veces hablar directamente no entienden. Y por eso muchos no entienden mis sermones, porque yo no hablo en parábolas, hablo directamente. Ya se acabaron el tiempo de hablar indirectamente. Lo de indirecto puede ser por ahí, pero no como fundamental. Porque no hay tiempo que perder. Y el que la quiere, que la acepte, y el que no, que la rechace. Pero que oyó, y allá él. Entonces vemos cómo así ahora los apóstoles ven, se le caen las escamas de ese lenguaje duro de nuestro Señor. No le entendían ni de su pasión, ni le entendían de que lo verán y no lo verán. Estaba jugando a la escondida, titurín, tulán. Y nuestro Señor no juega a las escondidas. Entonces, por eso, estamos en la última fase de ese poco de tiempo que no me verán. Porque esto es apocalíptico. Lo que pasa hoy pasa en el mundo entero. Comenzando por los tatuajes imbéciles de la gente imbécil que no tiene nada en la cabeza y quiere ser más tatuándose. Para dar un ejemplo, poniéndose una argolla. O los hombres con arete. O los pantalones rotos. Que poco importaría, pero así de rota tienen el cerebro. Que no saben dónde están parados, para qué viven. Y menos hable de quién es Dios. Así de claro. Pero es universal. Los parámetros son universales. No es España, Colombia, Argentina o la China. Todo está homologado en la destrucción, de la descerebración de la humanidad. Así de claro. Y ahora con el coronavirus, la gente más imbécil ya me ha demostrado la imbecilidad en el grado supino de la enésima potencia. ¡Vivan los idiotas! Así de claro. Y no hablemos de los gobiernos, lacayos e imbéciles, de lo que les programan. Las multinacionales financieras que gobiernan este mundo, donde Satanás es el principito. Claro, bueno. Que me corten la cabeza, me importa un bledo. Confirmará lo que dije. Si me dejan vivo, por lo menos va a decir un loquito más. Bueno. Pues entonces, mis estimados hermanos, vemos la trascendencia entonces del reino de Dios, del reino de Cristo,
sobre esta y en esta tierra. Y por eso las censuras estúpidas de Roma, ya contaminada en la estupidez, que no tienen ningún valor dogmático, sino que a punta de disciplina para estúpidos, chito y bien, si no, para afuera. Así. Y a eso le llamamos obediencia de imbéciles. Porque la obediencia está para obedecer en lo que procede y en lo que el superior tiene derecho a exigir sumisión de la voluntad de un ser igualmente libre que el otro, aunque sea el rey o el papa. Y mucho menos o más si es el papanata de Francisquito hoy. Así de claro. No me voy por las ramas. Y al que le guste que se las coma, porque estos son como las lentejas, se comen o se dejan. Y por un plato de lenteja Esaú vendió su primogenitura. No lo olvidemos. Pues bien, mis estimados hermanos, con esto ya me despaché y condensé 3 domingos sin predicación. Pero aquí la tienen. Entonces, pues bien, vemos cómo así la iglesia en su sabiduría litúrgica, pero no seguida muchas veces por los mismos hombres de iglesia, porque así es, no entienden como el que tiene una aparición, una revelación, el cartero no sabe lo que lleva. Pues así son los profetas, son el cartero de Dios. Dios le podrá revelar parte o todo o nada. Así que no nos extrañemos. Entonces, así, si nosotros hemos creído que salió de Dios Padre, vino al mundo y vuelve al Padre, pues tenemos garantizado que Papá Dios nos ama. El Padre nos ama, porque hemos creído en su Hijo, que procede de Él y vuelve a Él. Y ese Hijo vendrá con la majestad de su divinidad, como Dios y como hombre, el día de su parucía. Y eso es lo único que nos va a mantener cohesionados en el pequeño rebaño fiel, para que no nos desperdiguemos ni corrompamos, como dice la epístola, de no dejarnos corromper por este siglo, que está ya bastante corrompido y deteriorado. Y nos hace falta dar más detalles al respecto. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que con enjundia, con doctrina, podamos leer las Escrituras y entenderlas o medio entenderlas. Y después le pondremos todo lo espiritual, místico, analógico, alegórico, moral, práctico, que se les dé la gana. Pero lo esencial no es la salsita con la que me chupo el dedo con el pan o como sea, sino el bistec que me estoy comiendo. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude a conservar estas cosas, estas verdades, meditándolas, rumiándolas en nuestros pobres y débiles y frágiles corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.